Bueno, a ver, vamos con esta segunda parte. A ver si podemos sumar a la gente. Queremos sumar a Vale y a Marce, que ellos van a estar haciendo la actividad del fuego, para que nos compartan también ahí ellos cómo sintieron esas, bueno, su evento y esas creencias, esos miedos, esas limitaciones. Así que bueno, vamos en eso. A ver si los podemos sumar. Bueno, acá ya está la gente conectada. Cuando quieran, mándenme la solicitud y, y ahí debo ir sumándolos. Hola, gracias a todos por volver a sumarse. ¡Pam! Ahí vamos, Marce, vale, aparecieron. Hey, acá ¿Cómo andan? estamos. Buenas. ¿Cómo nos costó hoy? Estaba ahí, estaba dando vueltas, pero se llegó. Bueno, Se Mati y nos, Eli, si se quieren sumar también. ¿Qué decías, Marce? se nos corta mucho. No sé si es que tenemos todas las liñitas de señal, pero tenemos como un conflicto ahí con el video. Bueno, capaz que si se escucha su voz también está bien. ¿Ustedes se escuchan bien? ¿O se les corta? ¿Se nos escucha? Sí, se los escucha bien. Capaz que se los ve un poco como pixelados, Bien, pero escuchar se los escucha bien. maravilloso. Ahí vamos entonces. Se corta eso. Ah, se corta un poco. Bien, gracias por decirnos. A ver si vamos. Bueno, vamos a ver si se suma alguien más, pero mientras tanto, si quieren, bueno, fueron escuchando del otro lado. Si quieren compartirnos cómo sintieron ustedes estos movimientos para llegar al encuentro y cómo, qué emociones fueron transitando, cómo sienten el fuego. Bueno, fueron días para nosotros de muchísimo movimiento, ya que estamos con la temática del miedo. Me parece súper importante hablar un poquito de eso. Realmente el miedo formó parte de nuestras vidas en diferentes momentos, en diferentes situaciones, y realmente sentimos que es un aprendizaje maravilloso, ¿no? Atravesamos diferentes, como decía recién, diferentes manifestaciones del miedo, ¿no? Primero el miedo desde crear un evento tan lindo, tan grande, tan importante, a tanta distancia de nuestros hogares, eh, el miedo que uno siempre tiene de las herramientas y los conocimientos que tiene, y si estarán a la altura del evento, el miedo de la convocatoria, el miedo de cumplir las expectativas, un montón de miedos. Y después en nuestras vidas personales, ¿no? Miedos de lugares, de territorios, bueno, estamos ahí en el medio de mudanzas, un montón de movimiento. Estamos súper felices, o sea,
siempre el miedo cuando uno se anima a dar el pasito, más allá de que el miedo esté ahí presente, yo sí digo que es como una montañita en el horizonte, ¿no? Cuando vos sentís ese miedo, que si vos te animás a treparla, a cruzarla, a pasar para el otro lado, del otro lado siempre está el aprendizaje y la felicidad y esa sensación de lo logré, lo pude superar. Acá Vale por ahí les puede ampliar un poquito más con algunas experiencias que estamos viviendo, algunos aprendizajes. Hola, ¿cómo están? Hola Ana, ¿cómo estás? Uf, bueno, ¿qué decir? Tanto para decir, tantos sentimientos y emociones. Hace muchos años vengo transitando este camino y si hay algo que descubrí es que cada vez que hago una jornada o un encuentro, o voy a una jornada, un encuentro, a un retiro, tiempo antes cuando tomo la decisión de que quiero formar parte o voy a formar parte, o veo el mensaje de la publicidad, la publicación, y quiero, y me resuena, ¿no? Que la palabra que usaban en el vivo anterior, empieza el movimiento. Y es un movimiento que empieza a generar el espejismo, el espejo, en toda mi vida, ¿no? Entonces todo eso que yo voy a ir a sanar, a experimentar, a liberar, a profundizar en esa actividad, en esa jornada, en esa sanación, en ese retiro, en ese espacio terapéutico que elijo, que mi alma elige para transformarse y evolucionar, empieza automáticamente a generar un montón de experiencias en mi día a día eh, que tienen que ver con las emociones y los aprendizajes que tengo que ir a trabajar allí. Como eso me pasa hace muchísimos años, ya lo tengo bastante claro, porque tengo recuerdos de otros eventos, otros viajes, otras actividades, en donde he pasado por situaciones durante todo ese mes o durante toda esa semana, que yo decía, che, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Y me pasó una experiencia acá, una experiencia allá, una emoción que se me movía acá, y era como un mes de, como era un huracán, era una bola de caos, ¿no? De movimiento, de aprendizaje, de emociones, vaivenes, sensibilidades, aperturas, experiencias, realidades. Y cuando iba al retiro, a la jornada, a la actividad, era como, ahora entiendo, y era como una ficha que iba cayendo. Este evento, este viaje, este encuentro, no es menos que eso, ¿no? Es la excepción. No es la excepción. Y bueno, va por ahí, ¿no? O sea, desde el momento en que yo dije, quiero ser parte, quiero formar parte de este viaje, Empezaron a suceder los empezó el aprendizajes. movimiento, ¿no? Y el movimiento, bueno, llevaba mucho miedo, llevaba inseguridades, llevaba cambios, llevaba enojo, llevaba ruptura de ego, romper mi ego, mostrarme muchos espejos en donde empiezo a ver en otros un montón de actitudes que tengo que cambiar, un montón de formas de ser que no están buenas, un montón de realidades que se empiezan a transformar para mejor. Y como emoción central el miedo, ¿no? El miedo al cambio, el miedo a lo que va a pasar, El miedo al qué dirán. el miedo al que dirán, el miedo a lo nuevo. Y en el medio de este viaje, y en el medio de este retiro, este retiro a modo de jornadas en Capilla, bueno, también el país está pasando por un momento de mucho miedo, de mucho movimiento, de mucho cambio y de un montón de sensaciones y situaciones a lo desconocido, y eso genera también, bueno, pero, y
y me tomo los días en el laburo, y junto la plata y me voy de viaje, y hago, ¿no? Como todo ese movimiento de inseguridades, ¿no? Y si algo que me trae todo el tiempo la energía es confiar. Y confiar, porque es muy fácil decir confiar. Si resonás, vení. Si sentís que tenés que estar, movés cielo y tierra y andá. Pero ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata ese miedo que estamos sintiendo? Esas experiencias que parece a propósito. Cuanto más quiero ir, tengo gente que me dice, yo quería ir, pero resulta que ahora que quiero ir, en mi trabajo no tenemos feriados ese fin de semana, o no me dan los días, o me aumentaron la luz y no sé si llego, por dar ejemplos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero si sentís que tenés que estar, confiá y abrí y mover. Y parece a propósito, ¿no? Pero cuanto vos más querés, es como que más el desafío, más se genera ese desafío de la vida, diciendo, bueno, a ver hasta dónde sos capaz de confiar y de abrirte y de dejar todo por un cambio, por una transformación, por un renacer en conciencia, por realmente encontrarte con vos mismo. Sí, son esos pequeños obstáculos, ¿no? Que le pone el universo, como decimos siempre, para ver hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a dar para llegar a esa evolución, ¿no? A ese despertar de la conciencia. A mí, ¿querés agregar algo más de eso? Me gustaría por ahí preguntarle a las personitas que se fueron conectando, ¿no? ¿Cuál es su miedo? Me gustaría ver si podemos conectar ahí un poquito con ellos, ellas. ¿Cuál es tu mayor miedo que nos compartan? Así podemos también hacerles parte de esta charlita. ¿Puedo empezar yo? Sí, sí. Este, este viaje me hizo darme cuenta que aún le tengo mucho miedo al cambio. Bien. Si algo que me movió mucho este viaje es eso, ¿no? Como muchos cambios, muchas decisiones a tomar y el miedo. El miedo a saber que esas decisiones cambian mi realidad por completo. Y bueno, estás dispuesta y por resonancia, todas las personas con las que compartí difusión del viaje, con que resuenan con el miedo al cambio, con el miedo a la entrega, porque funciona de este modo, ¿no? Vibraciones similares vibran juntas, dice la ley de atracción. Entonces, quienes resuenan con nuestra energía, al mismo tiempo van a trabajar un poquito de esa energía. Totalmente. Y creo que de eso se trata este viaje, ¿no? De soltar los miedos, soltar el ego y ir a descubrir realmente a qué vinimos a este plano, desde un lugar profundo. Y para eso el desafío de dejar lo material, dejar lo terrenal, 4 días de lado, y si hay que faltar al laburo, y si hay que gastar plata, gastar dinero, y si hay que... dice, miedo a dar y que se aprovechen de mí. Wow, Mira qué interesante. Qué interesante lo que estás diciendo. Te acompañamos. Te acompañamos y El flujo de dar y recibir. el flujo de la abundancia es dar y recibir, equilibradamente. Nadie puede aprovecharse de vos, aunque se estén aprovechando, no se están aprovechando, te están enseñando un montón. Si alguien está aprovechándose de tu energía es porque estás dando de más y no te estás permitiendo recibir. Bien, poner bueno, límites. miedo, coincido con Vale, miedo al cambio, me cuesta vivir en la incertidumbre, me siento insegura. Claro, lógico, porque el cambio en realidad es abandonar esa zona de confort, la zona segura, la zona donde ya sabemos cómo actuar, donde tenemos todo resuelto, donde todo está en paz, tranqui, acomodaditas las cosas.
Entonces muchas veces abandonar esa comodidad genera justamente lo que muy bien decís, la incertidumbre. Pero esa es la zona de incertidumbre, es lo que nosotros también llamamos la zona mágica, la zona del aprendizaje, la zona donde vas a incorporar nuevas herramientas que te van a permitir en el futuro transformarte en una mejor versión. Si vos te quedás siempre en el lugar que te resulta conocido, donde ya sabes cómo actuar, donde tenés todo cocinadito, nunca creces, nunca haces el aprendizaje, nunca te transformás, nunca incorporás nuevos conocimientos, nunca trascendés. Entonces seguís siempre quedándote en el mismo lugar. Y muchas veces ahí aparece el miedo, ¿no? En ese proceso de transición por esa zona mágica. Pero por eso siempre decimos que aunque tengas miedo, tenés que hacerlo igual. Miedo a poner límites, dice la Grichu 77. El límite es amor. A veces tenemos miedo a poner límites porque tenemos miedo que al poner límites nos dejen de amar. Y si nos dejan de amar al poner límites es porque nunca nos amaron. Porque quien nos ama por lo que somos, no por lo que damos. Amar no es dar, ni tener. Amar es ser. Yo te amo por lo que sos, no por lo que me das o por lo que tenés. Entonces, cuando uno tiene miedo a poner límites, lo que tiene miedo es que si dejo de dar, ya no me quieran. Entonces, a repensar la forma en que me vinculo con el amor y a construir amor propio. Y ahí aparece otro miedo, ¿no? Cuando me cuesta poner un límite por el miedo a que el otro, por ejemplo, en un vínculo de pareja, a que el otro se vaya. Y aparece el miedo al abandono también, que es un miedo muy importante y que muchas veces se da en muchos casos, ¿no? Si yo marco esto y pongo este límite y al otro no le gusta y se va, y ahí aparece el abandono, ¿y qué hago? Me quedo solo, ¿no? O sola. Miedo a empezar una carrera a los 62 años. Es el al contrario, ¿cómo te va a dar miedo empezar una carrera a los 62 años? Te aplaudo. Sí. Qué maravilloso. Mi papá, que ya no está en esta tierra, Horacio Daniel Zaita, un hombre al que amo y me ha enseñado mucho desde muchos espacios, a los 62 años empezó teatro. Mi papá empezó teatro a los 62 años y empezó a salir a la vida a los 62 años. El teatro fue lo primero que mi papá hizo después de nuestros nacimientos, sus hijos, por él. Fue lo primero que hizo que no era con remuneración económica. Mi papá se dedicó desde que fue padre a trabajar para su familia y se olvidó lo que era la capacidad de disfrute, se olvidó lo que era aprender por el simple hecho de disfrutar, de aprender y experimentar. Y a los 62 años se dio la oportunidad de hacerlo. Y cuando lo hizo, me acuerdo que dio su primer muestra de fin de año con sus compañeras y compañeros, y cuando terminó lloraba de emoción y decía, este es el día más feliz de mi vida, este es el día más feliz de mi vida, y nos agradecía el apoyo y también que lo hayamos empujado a los 62 años a hacer algo por él. Les diría que 3, 4 meses después de eso, mi papá se enfermó de cáncer y al año y medio se murió. ¿Qué me llevo de eso? Que se permitió ser feliz, disfrutar y encontrarse con algo que le hizo generar una plenitud increíble en su vida antes de morirse. Por lo menos antes de irse, pudo ser feliz y disfrutar de algo que era solo para él. Bienvenido. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Mandame un mensajito después, Eli, que te voy a pasar un archivito, un audio que te va a interesar, te va a sumar mucho con esto de las edades y nunca es tarde. Los casos de éxito que todos conocemos, las personas que han tenido grandes logros en sus carreras profesionales siempre fueron de grandes, así que arrancá, metele con todo, te rodeas de gente, es maravilloso.
métele, hacelo, no lo dudes. Por ahí decía, gracias Vale, la Grichu, no es fácil, estoy luchando mucho con los límites con mi hija, sí, claro, muy difícil. Es un aprendizaje con los niños, las niñas hoy en día, que todos tenemos que hacer. Es un tema delicado ahí. Primer noviazgo a los 37, Gonza, mirá si no había miedo a abrirse. Hola, Pero lo Gonza. hermoso es que superaste el miedo y de eso se Qué trata. crecimiento, claro, qué De eso se trata, crecimiento. de superar el límite. O sea, el miedo es simplemente una barrera del ego para abrirnos a la experiencia del alma. Y nosotros somos almas que vinimos a hacer una experiencia, con lo cual lo que hay que hacer es sortear el miedo. En la vida siempre vamos a tener miedo para avanzar, pero ¿qué hacemos con eso? Nos quedamos detrás del miedo en nuestra zona segura sin seguir avanzando, sin aprender, sin evolucionar, que es a lo que vinimos, o saltamos ese miedo y nos encontramos con lo que hay detrás de ese miedo, que quizás es nuestra felicidad, que quizás es la plenitud, que quizás es lo que estábamos buscando, que quizás es lo que nuestra alma vino a hacer en esta vida. La vida es un viaje, chicos y chicas, y como tal, si vos te vas de viaje, ¿vas a recorrer solo lo que te dijeron que tenías que hacer o vas a tratar de conocer lo máximo que puedas en el tiempo que te vas? Para pensarlo, ¿no? Sí, y también saber que la incomodidad es parte, como que hay algo que es como empecemos a amigarnos con la incomodidad o con la incertidumbre o con el no sé cómo va a salir esto o Con la con un montón angustia. de cosas con las dudas. Es parte, cuando entendemos que es parte de sentirse incómoda o incómodo, es como que, bueno, solamente tenemos que experimentar lo que hay que experimentar. Y algo que me ayudó mucho a transitarlo, bueno, yo les comparto mi miedo también, que he vivido en este viaje, se me ha presentado mucho el miedo a la muerte, que era algo que tenía totalmente inconsciente, nunca lo había ni siquiera visto en nada. Y ahora últimamente se me ha presentado mucho eso, el miedo a la muerte, a transitar, que está ahí como muy presente, como que me daba cuenta que no experimentaba ciertas cosas y esas cosas que no estaba experimentando, atrás había miedos a muertes. ¿Y qué Que también significativo, tiene que Ana? ver mucho. Sí. Porque Tiene que ver mucho con el tendrá que va a cambio ser un también. poco una muerte Va a ser una muerte para un nuevo renacer. Sí. simbólica, Así que ¿no? O sea, es el miedo al cambio, la muerte ¿qué es? El cambio. Ha muerto nuestro bebé, nuestro niño para que crezca un adolescente, ha muerto el adolescente para que crezca un joven, una joven, ha muerto un joven y una joven para que crezca un adulto, vivimos muriendo, sí, Entiendo. muriendo para renacer. Y eso es lo que, sí, de sí, eso se trata este viaje, ¿no? Por eso también tanto miedo al cambio. Y por eso a veces sí. nuestro ego nos pone excusas. No la plata, no el tiempo, no el trabajo, no la novia, el novio, los padres, los hijos, eh, Hola, Noni. etcétera, etcétera, etcétera. Normis nos saluda. En definitiva, el miedo a la muerte es por lo general el que está detrás de todos los miedos, ¿no? Cuando vos tenés miedo a quedarte sin trabajo y no tener dinero para comer, todo eso se traduce en miedo a la muerte. Y hay una palabrita que a mí me parece mágica, que es aceptar. Cuando uno acepta que la muerte es parte de la vida también, como el acto final, y que en realidad el alma sigue su viajecito, eso te da una sensación de paz y de tranquilidad que te permite afrontar los días de una mejor manera. Empezás a vivir mucho más lindo y a disfrutar cada momento. Me parece que aceptar no solo los miedos, sino todas las situaciones que nos suceden en la vida, es un gran acto que te tenés que permitir para vivir un poquito más pleno, más plena y más feliz. ¿Cuánta gente que se ha ido sumando? Qué lindo. Hermoso, Cuéntenos qué miedos tienen. hermoso. Claro. Y tomo un poquito esto del aceptar, eh, y lo que decía Ana, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo al cambio, y aceptar la incomodidad,
porque estamos en una cultura en donde parece que enfermarse, estar incómodo, sentir emociones negativas, no se debe permitir, entonces hay que taparlas con algo, sea una medicación, sea un consumo, sea un placebo, sea algo que reprima lo emocional y nos lleve hacia un estado de somnolencia, ¿no? Como un estado de evasión. Por eso las drogas tienen tanto auge, ¿no? Pero si no son drogas es Netflix, si no es Netflix son antidepresivos o el celular, ¿no? Y cuando duele la panza, lo primero que te dicen los médicos es no te mediques, porque a veces una medicación que tapa el dolor de panza, también lo que tapa es lo que nos está mostrando el síntoma que está pasando en tus órganos. Y lo mismo pasa con la incomodidad y con las emociones negativas. Están ahí para mostrarnos algo que nosotros tenemos que trascender, aprender para evolucionar. Entonces, si vos sentís angustia y en vez de escuchar qué te está diciendo esa angustia y qué te está pidiendo que cambies esa angustia, ese enojo, esa vergüenza, esa frustración, ese miedo, si lo tapás, si lo anestesiás, pasaste por la vida sin aprender eso que viniste a trascender. Me acuerdo que hace varios años atrás yo trabajaba en investigación clínica en el área de psicofármacos y neurociencia, y el universo quería que deje de trabajar ahí. Y de repente me empezó a faltar dinero, y no llegaba a fin de mes, tenía más deudas que ingresos, y buscaba cómo tener más ingresos para no dejar ese trabajo, porque amaba ese trabajo, creía que yo tenía que trabajar ahí, porque yo sabía que tenía que investigar y ayudar a sanar gente, y traer herramientas nuevas. Y después empezó a haber maltrato, falta de respeto, falta de valoración y reconocimiento. Y yo luchaba y me iba llorando del trabajo y me sentía incómoda, angustiada, me sentía muy mal, pero no lo dejaba. Hasta que me pasó una situación muy como compleja en donde sentí que ya no podía estar más ahí. Y ese fue como el salto que me permitió tomar la fuerza, salir del miedo al cambio y abrirme a trabajar desde las terapias holísticas, abrirme a trabajar desde algo que amaba y que lo hacía para mí, pero me daba pánico hacerlo para otros. Y hoy, con el diario del lunes, entiendo que esa falta económica, esos maltratos, toda esa incomodidad que el universo me ponía en esa experiencia, era para que salte, era para que cambie, era para que me vaya de ahí y haga otra cosa, porque lo que yo venía a hacer al mundo no era por ahí. Y cada vez que yo me quedaba ahí, lo que estaba haciendo simbólicamente era tratar de abrir una puerta donde había una pared. Me estaba lastimando un montón, porque era una pared, no la iba a poder abrir nunca. Lo único que tenía que hacer era dejar, soltar eso y seguir caminando hacia lo desconocido para poder encontrar la puerta. Tal cual. Mira, Estela dice miedo a manejar. Bueno, Somos dos. ahí Somos dos. Se suman los miedos a manejar. Vale está teniendo casi una maestría con ese miedo, así que no te preocupes. Sí. Bueno, Que es el avance. Miedo a manejar es el miedo a avanzar en la vida, el miedo a tomar la fuerza, la independencia. Ojo, que el miedo a manejar habla de mucho en nuestra seguridad e inseguridad. Te lo digo y me la digo, Estela. el doble comando soluciona todo, Estela, no te preocupes. Bueno, Ani, no sé cómo estamos de tiempo, a nosotros, viste que... Estaba viendo eso.
Ya me perdí con los dos vivos, pero si quieren podemos ver si alguien tiene algún otro miedo más a compartir, y si no, lo que sentía era cerrar con una pequeña meditación como para todos estos miedos que fueron apareciendo o distintas emociones que también aparecieron en el vivo anterior, de limitaciones, creencias y estacionar, mira, más específico, miedo a estacionar. Pero ahora se vienen los autos que te estacionan solos, así que no te preocupes. Tranquilo. Se va especificando los miedos, ¿viste? Como que cada vez se va detallando más. Aparte podés Bueno, buscar decía siempre eso. una cuadra que tenga poquitos autos, así no tenés que hacer la Sí, maniobra. también. O ponerte a estacionar y darte cuenta que no eras tan mala como pensabas. También eso es otra. Exactamente, Eh, exactamente. hay que trascender Encontrar tu algunas lugar, cosas. Luisa. Me dicen encontrar tu lugar. Encontrar tu lugar. Encuentres tu lugar, estacionar, va a ser más fácil. Ujú. Sí. Ah, Y a mí se me para viene mucho lo cerrar, del árbol también. ¿Qué era lo que decían en tu árbol respecto a las mujeres y manejar? ¿Viste? Hay muchas memorias en ninguna los mujer árboles. maneja en mi árbol. Bien. Soy la primera que lo intenta. Qué dato, Hay que ahí ver el árbol. También, qué dato. como el manejo tiene cierto poder que se ha dado y que tomar ese poder, porque es el poder de la independencia, poder movilizarte, mucho poder ahí hay. Entonces, si sos la primera en tu árbol en afrontar eso, va a generar un montón de movimiento, porque estás soltando una lealtad a tu árbol familiar. Estás soltando la lealtad de que las mujeres no pueden hacer tal cosa, y bueno, mira, todos podemos hacer todo. Estás tomando tu poder y soltando lealtades. Así que vamos bien. Para cerrar esta charlita me gustaría decir que todas aquellas personas que resuenan con este viaje mágico a Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, el del 21 al 24 de septiembre, y están teniendo miedo o dudas, empiecen a reflexionar, bueno, ¿qué los movería hacia allí? ¿Qué sienten que pueden llegar a encontrar allí que no encuentran en su plano mundano cotidiano? ¿Y desde qué lugar, qué son capaces de perder o dejar atrás o soltar o aceptar o trascender en esos miedos para llegar a realmente construir un cambio en su evolución? Empezar a preguntarse en qué áreas de su vida, cuando viene algo grande, con mucho movimiento, que puede ser realmente maravilloso para ustedes, prefieren posponerlo, prefieren rechazarlo, o, o prefieren simplemente poner excusas para no hacerlo. Y desde ahí van a poder comprender qué les viene a mostrar esta resonancia del alma en la que el ego les pone el límite. Hermoso. Una preguntita que les dejamos también, que a mí me encanta hacerla en las sesiones cuando sale algún miedo y que es bastante reveladora, es ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Cuando estoy ahí que no me animo a hacer algo, la pregunta es ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ahí muchas veces eso te lleva, te aporta la conciencia de que quizás no es tan grave, ¿no? No es tan tremendo si no me sale, si cuando quiero estacionar no encajo en el lugar que quiero estacionar, o si dejo ese trabajo y apuesto por otro. Esa pregunta es muy importante que se la hagan. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso les va a aportar bastante conciencia a cualquier situación que estén atravesando. Y también, si están con miedo, nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensajito a cualquiera de nosotros, nosotras por Instagram, y podemos charlar, darles herramientas, acompañarles en ese proceso de transitar el miedo. No sé si quieren aportar algo más o hacemos una meditación chiquitita. Ana, ¿la haces vos?
Dale, ¿me pueden acompañar con música? Eso les iba a decir. Obvio, por supuesto. ¿Música en vivo querés? Música en improvisadísimo, pero Por aquí. a transitar los miedos de que te improvisen y te pidan una música en vivo. Obvio. Vamos ahí. Me encanta. Para que nos acomodamos, Y que no lo habíamos todo lo pensado. que quieran sumar también, vale, si querés cantar, si quieren sumar música, todo, como que hagámosla juntos. Bien, a ver. Si quieren los que van a meditar, pueden sentarse cómodas y cómodos, tener ahí un espacio tranquilo, tranquilas, mientras Marce acomoda el equipo para hacer la musiquita. Vamos a hacer una pequeña meditación, la idea es conectar con esos miedos y poder integrarlos con amor. Así que bueno, en eso vamos. Venite para acá, aquí. Bueno, aquí casi que ya estamos, ¿eh? Necesitaríamos que... ¿Sí? Necesitaríamos por ahí que... A ver si el sonido llega bien ahí. ¿Se escucha? Acá te dicen, sos grosa, vale, gracias por tus sabias palabras. Ay, creo que se les... Se corta un poco. Sí. ¿Se escucha? Y se escucha medio cortado, se escucha como... A ver, Quizás... a ver ahí. ¿Se escucha esto? Sonia Babal, hola, me enseñaste mucho, sigo aprendiendo con tus herramientas. Gracias por darme amor. Es muy lindo también el reconocimiento. Recuerden que somos canales. Todos nos ayudamos. Ustedes me ayudan siempre. Cada sesión, cada encuentro, cada vivo, cada experiencia me nutre, me enseña, son mis espejos. Gracias. ¿Ahí sale mejor, Ani? Sí, sale un poco mejor. Sí, sale un poco mejor. Vos arrancá. Vamos a lanzarnos a ver qué pasa. Si tiene que llegar música, llegará. Esperemos que sí, porque es muy hermoso. Me voy a sentar porque quiero conectar con la voz de Ana. Bueno. Estamos listos. Vamos a ir cerrando los ojos. Y empezamos a conectar con la respiración. Hacemos una inhalación bien profunda por la nariz. Retenemos el aire adentro nuestro. Y soltamos por la boca. Volvemos a inhalar profundamente por la nariz.
Retenemos el aire y soltamos por la boca. Y una vez más vamos a inspirar profundamente por la nariz. Retenemos el aire y soltamos por la boca. Poco a poco vamos a visualizar delante nuestro un camino color dorado. Y vamos a ir dando pasos en ese camino. Hasta encontrarnos con ese miedo tan grande, con esa incertidumbre, con esta incomodidad que estamos transitando. Vamos a abrirnos poco a poco, sentir esa incomodidad. Nos vamos a abrir, a conectar con ella. Podemos visualizar si tiene alguna forma, algún color, o si nos aparece algún nombre, alguna situación en particular. Me abro a recibir cualquier tipo de información que aparezca. Inhalo y exhalo. Una vez que esa incomodidad, que ese miedo fue tomando forma, lo miro y le digo, ahora te veo. Te reconozco. A partir de ahora, yo me ocupo de vos. A partir de ahora, elijo ser libre. Gracias por mostrármelo. Vos también sos parte. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo en esas frases. Y puedo ir viendo cómo esos miedos, cómo esa incertidumbre se empiezan a transformar. Se empiezan a disolver. Van cambiando de forma. Empiezan a ingresar luz en cada una de esas figuras que antes me daban miedo. Y veo como un rayo de luz dorada empieza a envolver toda la imagen. Y llevo esa situación, esa persona, ese objeto que tanto miedo, tanta incertidumbre me da. La tomo con mis manos y la llevo a mi corazón. Observando como toda la energía del amor rodea esa situación.
voy a llevar mis manos a mi plexo solar, a la altura de mi estómago, y voy a visualizar como un sol se enciende en mi estómago, y como sus rayos me permiten conectar con la valentía, con la confianza, con la fuerza de voluntad que necesito para atravesar cualquier situación que se ponga en mi camino. Inhalo y exhalo. Y vuelvo a inhalar y exhalar y a ver cómo ese sol crece cada vez más y más, hasta envolver todos mis cuerpos. Conecto con esa fuerza de voluntad, con ese pulso de vida, con esa confianza que me hace ir para adelante. Ahora vamos a visualizar atrás nuestro, de nuestro lado izquierdo, a nuestra madre, atrás de ella, a nuestra abuela y abuelo, y atrás de ellos, bisabuelos y bisabuelos, y así todo ese linaje femenino que a pesar de lo transitado nos dio la vida. Tomamos esa vida con amor, con gratitud, y tomamos de todas esas generaciones la fortaleza, la humildad, la confianza y el amor. Voy a visualizar también atrás mío, de mi lado derecho, a mi papá, atrás de él, a mi abuela y a mi abuelo, atrás de ellas a mis bisabuelas y bisabuelos, y así toda la generación del linaje masculino que a pesar de lo transitado pasaron la vida que a mí me llegó. Tomamos de ellos toda su valentía, su fortaleza, su simpleza, su amor, y los guardamos en nuestro corazón. Y con toda esa fortaleza, con todo ese amor, vamos a volver a observar el camino por el que ingresamos, ese camino dorado. Y vamos a dar un paso hacia adelante, abriendo nuestro propio camino, nuestro propio destino. Y diciendo en voz alta, elijo la vida. Elijo mi vida. Inhalo, exhalo, vuelvo a inhalar, vuelvo a exhalar. Y cuando me siento preparado, poco a poco voy a ir abriendo los ojos y a conectarme con el momento actual. Gracias a todas y a todos por compartir este vivo. Cualquier consulta, cualquier información que nos quieran compartir, por acá estamos. Gracias, Marce, por la música. Nos estamos viendo. Lindo. Nos vemos. Chao, chao, Vale. Nos vemos. Se está recuperando de médico. Bueno. Chao, chis. Nos estamos viendo. Chao, Marce. Chao, chao.